Bueno, pues vamos a narrar la historia real de Isabel de Baviera, conocida como Sisi emperatriz. Como sabemos, la archiduquesa Sofía, la madre del emperador, tenía ya pactado el matrimonio entre Francisco y Elena, que como podemos saber, Sisi, Elena, Francisco José eran primos hermanos, y Sofía le escribe una carta a Ludovica de Baviera de que quería que Elena y Francisco José se casaran, y podemos ver en esta imagen a la futura emperatriz de Austria, porque Sofía veía en ella una joven educada, de buena familia. Quería además como futura reina para gobernar junto a su hijo el emperador consorte Francisco José. Cuando en un verano de agosto de 1853 hacen un viaje hacia Viena, donde está lo que es la corte en Austria, pues en ese momento está lo que es Sofía, la madre del emperador, y su hijo Francisco José. Pero Francisco José, que vamos a explicar ahora, está en ese momento Ludovica, Elena y también Isabel, y podemos ver que sería la futura emperatriz de Austria. Francisco, cuando vio a su prima Isabel, el día que fueron al palacio en Viena, le escribe a su primo una carta de que se ha enamorado de su prima Sisi como un cadete que está muy enamorado, y por eso le propone matrimonio a Isabel. Y ahora veremos la historia. Se casan en el año 1854 y en 1855 tienen a su primera hija, que se iba a llamar Sofía Federica. Y al año siguiente, 1856, nace otra llamada Gisela. Bien, pues en el 1857 hacen un viaje a Hungría, una visita, y lo malo era que Sisi quiso hacer este viaje en contra de la voluntad de su suegra, de Sofía, que no quería que las niñas hicieran un viaje tan largo, porque apenas eran unas niñas muy pequeñas, y estaba muy lejos Hungría, en Budapest. Pero Isabel no le hizo ningún caso y se las llevó. Pero por desgracia se ponen enfermas estas dos criaturas y sufren unas fiebres, diarreas, y a pesar de que la segunda hija Gisela se recuperaba, la primera hija Sofía murió deshidratada de tifus. Había tenido una neumonía. Cuando se enteró la suegra, la archiduquesa, pues no se lo perdonó nunca a Isabel. Después de que Sisi se metió en el matrimonio que tenía planeado para Francisco y Elena, y ahora muere la primera nieta a causa de esa enfermedad, que ella le había prohibido que se la llevara, pues le quita la potestad a Sisi de cuidar a sus propios hijos, y ahora Sisi le sucumbe una gran depresión. Sisi sufre tal depresión que abandona palacio. Tenía dolores de cabeza, cefalea, hasta náuseas, y no soportó estar allí, en la corte, y se marchó. Abandonó Viena porque no aguantaba más. A los 2 años nace otro hijo llamado Rodolfo, el heredero que sería el austrohúngaro. Y este hijo Rodolfo tenía una amante llamada María Betzera, que según se cuenta se suicidaron por amor. Pero al parecer esto era imposible, porque cuando vieron cómo quedaron los cadáveres, investigaron que el suicidio era imposible, pero cuando llegaron al lugar, que era como una cabaña de caza, al verlos tirados, vieron que el suicidio no era posible, y está claro. Habían sido asesinados por una mortal paliza, tenían los cuerpos lastimados, la cara, las espaldas, etc. Cuando llamaron al féretro y tal, pues vieron que el suicidio habría sido imposible. Pero la oficial explican que se suicidaron por amor. Y ya Sisi emperatriz se sumaría en esta depresión, tal depresión que ya solo se va a vestir de luto, ya no se vestiría con trajes sin que fueran de luterio. Ella usaba un abanico y se tapaba la cara para que nadie
la pudiera fotografiar. Después de la muerte de su tercer hijo, ya no quiso hacerse más retratos, ya se sumió en esta depresión. Ahora ya estaba alejada de Viena, estuvo en Corfú, en Grecia. Sisi emperatriz tenía una pista circense en Corfú, en Grecia, como íbamos diciendo, y era amante de los animales, le gustaba la excitación, montar a caballo, etc. A los 10 años se queda embarazada y nace su cuarta y última hija, que se llamaría María Valeria, al contrario de sus otros hijos, que nacieron en Viena, en Austria. Su cuarta hija nació en Hungría. Ella misma dice: esta es mi hija y amada hija húngara. Pero las malas lenguas de la corte decían que posiblemente Sisi habría tenido algún escarceo con el duque de allí en Hungría, que era el primer ministro, pero cuando vieron la cara de la hija supieron que era idéntica al padre, entonces esos rumores se disiparon. Ya Sisi emperatriz pudo volcarse en su cuarta hija, porque la suegra muere en el año 1872, muere la suegra y por fin se libera de esa carga, y es cuando se ocupa de educarla a la última hija, llamada María Valeria. Ya Sisi emperatriz ya no está nunca en palacio. Ella se compra un ferry, viaja por todo el Mediterráneo visitando países como Portugal, Túnez, Argelia, etc. Y aquí es donde se pinta cuando vemos a Sisi y una dama de compañía en esta imagen, y se acerca un anarquista italiano llamado Luccheni, sí, que es cuando en este momento la asesinan y muere. Ya tenía cumplidos los 62 años. Y este hombre se acerca, llamado Luccheni, se le acerca a Sisi, finge haber tropezado y le clava el estilete en el corazón. Esto es en Ginebra, en Suiza. La dama va en su ayuda. Sisi no podía sentir nada porque llevaba tanto corsé y muy apretada, y no se dio cuenta. No se había dado cuenta de que le habían clavado ese estilete. Cuando llegan al ferry, la dama le abre el vestido y ve la profunda herida, y allí, justo en el ferry, muere. Ella es llevada a Viena. Luccheni fue preso en una celda y allí se suicidó con un cinturón y se ahorcó. Francisco José se enteró de la noticia de Isabel y quedó en una tristeza muy grande. Luego también se cuenta que Francisco José muere de una neumonía justo cuando estaba su hija María Valeria a su lado, y allí empezó a agonizar. Luego se cuenta también que María Valeria, cuando muere, todo el pueblo la quería muchísimo, porque ella era la hija de Sisi, la hija húngara. Y así era la historia, vida, reina y muerte de Sisi emperatriz. Un resumen así un poco rápido para ir explicando lo que fue la historia de la joven Sisi desde que vivía en Baviera con sus padres, sus hermanos, y después se convierte en reina y esposa de Francisco José, emperador de Austria. Y así era esta pequeña historia de Sisi emperatriz.